Buenas tardes. Vamos a hablar de una carta del maestro Pedro en el capítulo 2, versículo 16. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 16. Y en esta carta Pedro nos enseña cómo a través de tantos años nos platica cómo estuvo en el Cerro Santo con el Señor Jesús, cuando Jesús vivía personalmente con ellos. Vamos a escuchar esta carta pequeña, porque cada quien con su sencillez. Pedro, pues sencillamente, humanamente, no vamos a comparar a la sabiduría de Pedro con la sabiduría de Pablo. No, lógicamente cada cual interpretó y escribió según lo que le fue revelado, a cada quien según sus capacidades. No digo que Pedro sea menos que Pablo, no. Digo que Pablo fue un hombre, una eminencia, y pues sigue siendo esa eminencia que Dios dejó para escribir tantas cartas y enseñarnos tanto que decir. Y Pedro nos presenta una carta casi parecida a Santiago, hermano de Pedro, sí. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas que enseñamos sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Al contrario, les hemos hablado porque nosotros contemplamos su majestad cuando recibimos de Dios Padre la gloria y la honra desde el magnífico, desde la magnífica gloria llegó sobre él estas palabras tan singulares: este es mi hijo muy querido, este es mi elegido. Sí, en eso esta voz enviada del cielo la oímos nosotros mismos cuando estábamos con él en el Cerro Santo, sí, en el Monte Santo. Por eso creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. Ustedes hacen bien al considerarnos como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el principio el dar. Entonces la escritura de la mañana brillante en sus corazones. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la escritura, ya que ningún profeta proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos como el maestro Pedro en esta pequeña carta nos enseña que ellos no han sacado teorías, ni de fábulas, ni de hombres, sino que han recibido del mismo Jesucristo y del mismo Espíritu Santo
han recibido la gracia y la misericordia para poder brillar delante de los hombres, para poder ser esa lámpara encendida que enciende a las naciones. Y vemos cómo el maestro Pedro nos enseña cómo ellos estuvieron en el Monte Santo, escuchando en la transfiguración de Jesús: este es mi elegido, este es mi Hijo muy querido, en quien yo pongo mis complacencias. Pedro escucharon y oyeron la voz cuando vieron a Elías y a Moisés juntos con Jesús, que hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Por eso Pedro nos relata aquí que ningún profeta es profeta porque quiere, y que ningún profeta puede interpretar las Escrituras sino movido por el Espíritu Santo, sino movido por Dios, para poder hablarnos de Dios. O sea, aquí se cumple lo que dice el profeta Oseas: la boca habló de lo que el ojo vio, y el ojo vio de lo que la boca habló. Nadie puede decir Jesús es mi Señor sino movido por el Espíritu Santo. O sea, nadie podemos hablar de Dios por nuestra propia cuenta, sino tenemos que hablar de Jesucristo, el Hijo del Hombre, movidos por el Espíritu Santo. Como Pedro nos está diciendo, nosotros no hemos sacado, en efecto no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas o por enseñanzas de hombres humanos, sino movidos por Cristo Jesús y movidos por el Espíritu Santo, porque nosotros estuvimos con Él y oímos esta voz que dijo en el monte Sinaí, que dijo en el monte Santo, cuando una nube los cubría con su sombra y ellos quedaron en medio de la nube, y de esa nube salió una voz que dijo: este es mi elegido, este es mi Hijo muy querido, en quien yo pongo mis complacencias. ¿Sí? Y Pedro dice que ellos lo oyeron, por eso hablaron, porque ellos oyeron de lo que habían oído, vieron a Moisés y Elías que dialogaban junto con el Hijo del Hombre. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Y vemos como el maestro Pedro, un poco confundido, sí, en la transfiguración de Jesús, sí, no sabía ni qué decir, porque estaba como en otro mundo, porque estaba en el seno, en el corazón del reino de los cielos. Por eso, al despertar de ese profundo sueño, le dice a Jesucristo: Señor, qué bueno que estamos aquí. ¿No quieres que hagamos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba como en un estasis, estaba como confundido, como diciendo: pues, ¿estaré o no estaré? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en el cielo o estoy en la tierra? Sí, pues lógicamente estaba oyendo y viendo cosas del cielo, por eso estaba tan asustado, tan confundido. Sí, y le dice al maestro: qué bueno que estamos aquí, qué bueno que nos invitaste. Sí, por eso hoy el mismo Pedro dice: en efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la vuelta de Cristo Jesús, nuestro Señor. Al contrario, les hemos hablado porque nosotros mismo lo hemos escuchado, ¿sí?
Les hemos hablado porque nosotros mismos lo hemos escuchado. ¿Cómo recibió de Dios Padre esta voz que llegó? Este es mi Hijo muy amado, este es mi elegido, en que yo me complazco, en que yo pongo mis complacencias. ¿Sí? Vemos como Pedro hoy nos dice, nos invita Pedro, ¿sí? Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ningún profeta proviene de una decisión humana, sino del corazón de Cristo Jesús. Por eso el profeta anunciaba de parte del Padre, ¿sí?, lo que tenía que cumplirse, lo que debía de llevarse a cabo sobre el Hijo del Hombre, ¿sí? Tenía que llevarse a cabo. Por eso Jesús dijo, todo está cumplido, todo está consumido. Padre, da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo dé gloria a ti. Por eso nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquellos a quien el Padre quiere dárselos a revelar. Vengan a mí los que se sientan cansados y fatigados, que yo los aliviaré. Carguen mi yugo y aprendan a mí, que soy humilde de corazón, porque mi yugo es bueno y mi carga liviana. Cristo nos invita hoy, y Pedro nos revela que ya habían pasado algunos años, y Pedro escribe en su cartita, ¿sí? Nosotros fuimos testigos. Nosotros escuchamos la voz de en medio, que salió de en medio de una nube. Este es mi elegido, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco en hablarles, ¿sí? Escúchenlo, escúchenlo, ¿sí? De la carta del apóstol San Pedro, carta 2, capítulo 1, versículo 16, las bases de la fe. Y vemos cómo Pedro nos invita, que no han sacado de fábulas, ni de teorías humanas, sino de Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él los ha enviado, ¿sí? Y los ha enviado y les ha permitido ver cuando estaban en el Cerro Santo, cuando estaban en el Monte Santo. Oyeron aquella voz que les estaba diciendo, este es mi elegido, este es mi Hijo muy amado, en quien yo pongo mis complacencias, ¿sí? Y Pedro oyó esto y qué bueno que estamos aquí, maestro. Y ve dialogando a Elías y a Moisés, y dijo, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que mis ojos están mirando? ¿Cómo va a ser posible que esté viendo a Elías, que hacía tal vez 10.000 o 20.000 años que había estado aquí en el mundo? A Moisés, que también hacía miles de años que había estado en la tierra, ¿sí? Y los ve dialogando con Jesús, y Elías se queda, y Pedro se queda confundido, y no sabe qué decir, si nos salen estas palabras, maestro, qué bueno que estamos aquí. ¿No quieres que hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? En realidad Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque Pedro estaba asustado, porque Pedro estaba confundido, porque estaba viendo a los hombres del cielo juntos con el Maestro Jesús. Bendiciones para ti, bendiciones para todos los que nos escuchan, ¿sí? Y vemos cómo Pedro se encuentra confundido, porque estaba viendo a Elías y a Moisés dialogando con el Maestro Jesús. Ellos hablaban de su partida, que debía de cumplirse en Jerusalén. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, que debía de ser crucificado y al tercer día resucitaría de entre los muertos. ¿Sí? Por eso
Pedro se encuentra confundido y no sabe qué decir. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, hermanito. Bendiciones para ti y para toda tu familia, y que Dios te proteja de todo mal y de todo peligro, y que la paz y la misericordia del Señor estén en toda tu familia y se encuentre en tus corazones. Que Dios te bendiga. Gracias.